documentados y son de hechos, no ficción. Pero entonces hay algo que ver con los extraterrestres, según usted. En mi manera por ejemplo, de él habla también de Dios, sí, sí, ¿verdad? sí. Bueno, de Cristo. Sí, es que mira, el que se mete a estudiar el fenómeno ovni a fondo te lleva directamente a la religión. Yo hace años que estoy diciendo, todas las religiones del mundo son debidas a que los que dirigen el mundo desde las sombras, lo que en la iglesia, para que el señor obispo no se me escandalice, o los curas o los católicos crean que ya empieza a hablar de locuras, no, de su iglesia, de su Biblia, el texto de Efesios. Nuestra lucha, dice San Pablo, no es contra la carne y contra la sangre, es contra las potestades, es contra los ángeles, contra los espíritus, contra las dominaciones que viven en las alturas, ¿verdad? San Pablo creía en eso, y en la iglesia... Son seres divinos, son seres divinos. Divinos entre comillas, son seres suprahumanos, no divinos, son más que los hombres, como los hombres somos más que los animales. Pues hay Cristo escalas no era cósmicas. Cristo no era divino. Si quieres entramos en el tema. Para mí, el ser hijo de Dios, a la iglesia le costó mucho trabajo llegar a definir que Cristo era hijo de Dios. Al principio en la iglesia no se creía que Cristo fuera Dios como el Padre. Los cristianos no saben eso porque no saben historia, pero tienen que leer los concilios primeros de la iglesia y tienen que leer quién fue Arrio, que fue un señor que era obispo y que no creía que Cristo fuera hijo de Dios, ¿me entiendes? Y hubo un tiempo en que la mayor parte de los cristianos no creían que Cristo fuera Dios. Igual que la Trinidad, tardó 5 siglos en hacerse la doctrina de la Trinidad. Hasta entonces, los grandes teólogos no creían que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueran la misma cosa, del mismo nivel, vamos a decir. Bueno, dicen que la visión de los hombres cambia mucho a la hora de morir. Por supuesto, y a medida, si evolucionan, a medida que avanzan en la vida, un niño no cree igual de la vida de su padre cuando tiene 10 años que cuando tiene 40 años. ¿Usted piensa ver a Dios? Pienso ver a Dios. No, Dios no es visible, por decirlo así. Dios no es un tipo, no es un señor. Es el gran pecado de la teología. Han traqueteado la idea de Dios como si Dios fuera una cosa y aún después de la muerte? Después de la muerte yo sé que me despertaré, no sé casi nada del más allá, casi nada. Pero sí sé que cuando me acueste para morir estaré a punto de nacer. A otro nivel, a otra existencia, a otra cosa, ¿verdad? Pero ver a Dios directamente como si fuera un tipo que está allí, no, eso son ideas mentecatas, ridículas e infantiles que nos ha presentado la religión católica de Dios. Muchas gracias a Salvador Freixedo por estar con nosotros y comentarnos estas cosas, su verdad. Sí, señor. Bueno, seguramente mucha gente no estará de acuerdo con lo que... Y estoy contentísimo si alguien dice, no, pues no está usando su cabeza, que eso sí, que no me manden a la hoguera ni nada de eso. Respetémonos, y a todos los que no piensen como yo, un abrazo para todos ellos. Autor de una docena de libros, entre ellos Cristianismo, un mito más, y este otro que es donde se hace la pregunta ¿por qué agoniza el cristianismo? Un libro fuerte. Salvador Freixedo, ahora escritor, pero antes sacerdote jesuita. Él, al preguntarse esto, ¿por qué agoniza el cristianismo?, responde en el mismo libro: porque nos hace adorar a un Dios falso, tan falso como el Dios que nos presentan las Sagradas Escrituras, monstruoso, caprichoso, vengativo y cruel. Salvador Freixedo, profundamente religioso, como lo demuestra su incesante caminar por el mundo en busca de la verdad. Salvador Freixedo revela en este impactante libro cuál es su idea de Dios y cuáles son sus creencias, como nos lo ha dicho hoy en el programa. Fue expulsado de la Orden de los Jesuitas luego de haber pertenecido a ella por espacio de 30 años, debido a que a la publicación de su libro Mi Iglesia Duerme, que fue prohibido en la España del franquismo. Por eso lo expulsaron de la Orden de los Jesuitas en 1969. Es autor de un montón también de libros muy interesantes y que están causando un auténtico escándalo en todo el mundo, como las apariciones del Escorial, Defendámonos de los dioses, el cristianismo, un mito más, extraterrestres y religión, y bueno, un montón más de cosas. Y fundamentalmente es una persona a la que nosotros queremos mucho, él ya lo sabe, porque cuenta las verdades como él las siente, y eso nos parece muy digno. Salvador, te preguntaba eso, estamos cerca del fin del mundo. Bueno, ¿quieres que te conteste así? Esa cantaleta del fin del mundo la vienen repitiendo todos los predicadores fanáticos. Hemos escuchado hoy a uno que decía así, fuego purificador. No sé. Lo vienen diciendo desde el principio. El Apocalipsis ya habla también de que se va a acabar todo, etcétera, etcétera. Eso es un mecanismo, en parte es un mecanismo cerebral, en parte es una patraña a la que los hombres nos hemos siempre sometidos a lo largo de los siglos. Meternos miedo.
Y hoy día, pues, no solo aquí, en todas partes, yo veo que hay una ola de predicadores diciendo eso, sobre todo los fundamentalistas. Es algo bárbaro, como en programas serísimos de televisión diciendo eso. Y hay sitios en donde no precisamente dicho por los predicadores religiosos, sino que lo ves escrito en las paredes de muchas ciudades, que se acaba, que el fin viene. Yo he asistido hace años en Venezuela, en Caracas, a un día en que se vació la ciudad. Muchísima gente huyó porque Caracas iba a desaparecer. Y otro día en Nueva York pasó igual, miles de personas se fueron, porque corrió la voz así, sotavoce, de que se iba a hundir Nueva York. Y son cosas parecidas, claro, es un fin del mundo en pequeño para ellos, pero iba a ser el fin de sus vidas. Nada, yo no creo nada. Este condenado planeta seguirá dando vueltas por el cosmos como ha venido haciendo, y un día, realmente, pues acabará, explotará como es el fin de todos los planetas. Pero estoy seguro que el hijo de mi padre no va a ver semejante cosa. Eso, vamos. Quizás no un fin del mundo, pero hablando más en serio, sí puede ser el fin de una civilización, de un sistema de vida al que estemos cercanos. Eso sí puede ser, porque lo vemos. Hoy día hay cosas que verdaderamente dan miedo. Ver, por ejemplo, cómo hay una parte enorme de la juventud hoy día, toda esta mafia de drogas que hay en el mundo, que es bestial. Los gobiernos a base de politiquear, todos los gobiernos son igual, politiquear unos con otros, porque un político no gobierna, un político lo que hace es defender el puesto que tiene nada más aquí y en todas partes. Y ahora vienen a caer en la cuenta, y me da un coraje terrible esto, de que los jóvenes están muriendo, pero muriendo por miles todos los días en el mundo, por las drogas metidos ahí, y los políticos siguen politiqueando, y ahora por fin se dan cuenta y van a ver cómo aprietan un poco más la mano y dan alguna consideración a eso. Y ante cosas como esa uno dice verdaderamente es que nos derrumbamos, y sobre todo viendo programas como este que hace un poco vimos ahí en la televisión, que es verdaderamente grotesco. Hay que decirle a la señora Pilar Miró: señora, ya está bueno de poner basura y de poner inmundicias. Y mira que yo no soy nada pudibundo en esto de la moral, pero bueno, todas estas chusmerías, por ejemplo, que nos ponen muchísimos de esos programas. Está bien, señora, mire, ese mismo programa que hay ahora en la televisión es el que ha llevado a muchísimos jóvenes al suicidio, a la muerte, a las drogas, a la heroína. Yo acabo de leer un libro ahora, previamente estos días, estando un poco antes de llegar a Nueva York, porque se sucedió en el mismo Nueva York, un muchacho más bien de clase media alta, en las afueras de Nueva York, en Long Island, empezando con esta música de rock duro, violento, y de ahí pasó a la marihuana, y de ahí pasó a la LSD, de ahí pasó a la heroína, organizó se hizo discípulo de Satanás, organizó unos cultos satánicos, asesinó a uno de sus compañeros de clase, y al día siguiente de detenerlo, se suicidó él. Tenía 17 años. Y por ahí, por estas chusmerías que creen que es lo más avanzado que hay en el mundo. Cuando yo también me digo, señor, todo esto lo he vivido yo, todo este caos de la juventud realmente hecha leña por las drogas, lo he vivido yo el año 60, hace 20 años, hace 28 años, cuando yo estaba en Puerto Rico y era capellán, precisamente de un pabellón, de un hospital que era solo dedicado a adictos de heroína. Y ahora vienen las dignísimas autoridades a caer en la cuenta de que eso realmente es un arma terrible, y ahora empiezan a preocuparse. Señores, déjense de politiquear y hagan algo por los jóvenes. Espacio en blanco. Una producción de Radio Cadena Española. ...467-6833 y 467-7031 con el prefijo 91 si nos llaman desde fuera de Madrid. Esta noche estamos esperando sus llamadas para que intervengan en este programa con Salvador Freixedo, y tenemos 5 de sus libros para sortear entre todos. Quizás, de Salvador, uno de los problemas de nuestro mundo sea el de las drogas, pero hay otros muchos. Decías antes, bueno, gobiernos corruptos en Sudamérica que están viviendo eso, únicamente a base del poder económico que genera las drogas, que quizá los gobiernos estén permitiendo las drogas porque es una forma de acabar con la juventud. Esos son indicios de que andamos en una sociedad un tanto extraña, ¿no? Extrañísimo. Mira, a mí Sudamérica, por ejemplo, me causa una depresión enorme, me da una pena, porque está toda, desde abajo hasta arriba. En Argentina están aquellos militares que han asesinado a su país durante 20 años, lo han acogotado. Ahora, por fin, cuando ya las deudas no sabían qué hacer, se retiraron patrióticamente, hicieron la estupidez de las Malvinas, que era lo único que saben hacer, tirar tiros, y lo hicieron mal además, hicieron el ridículo como militares. Entonces han dejado el país, y ahí están
y ya están ya amenazando otra vez, porque es lo único que saben hacer, dar golpes, amenazando otra vez al pobre Alfonsín, lo tienen acogotado. Entonces al lado está el Pinochet, arriba está Stroessner, entonces está Uruguay. Bueno, no quiero ir uno por una, solamente Sudamérica, la pena, porque donde no están los militares, como es por ejemplo Bolivia, como es por ejemplo Chile y Paraguay, pues están los civiles, que son tan sinvergüenzas como ellos. Muchos de ellos, por ejemplo en Brasil, son corruptos hasta fuera, en Colombia, y no lo digo porque lo haya oído, porque yo en sitios como en Colombia me han venido diputados a ofrecerme un dinero para que yo organizara una cosa, pero bajo cuerda le tenía que devolver a ellos la mitad. Ellos se encargaban de sacárselo al Estado, es decir, de robar. Y así por el estilo. Y Centroamérica, como está, verdaderamente es deprimente. Es pero terriblemente deprimente, porque casi no hay una nación donde tú puedas poner los ojos y decir, bueno, aquí realmente hay justicia, hay decencia. Un poco en Costa Rica, si acaso. La ves.